Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por una vez más que nos permite poder estar aquí y llegar a ustedes a través de este medio. Gracias por todas sus bendiciones, porque aunque dice la palabra de Dios, nosotros somos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo, porque es parte de la naturaleza de nuestro Dios, esa grande fidelidad que demuestra día tras día hacia nosotros. La escritura que hoy quiero leer y compartir el mensaje, lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 13, y nos dice así, Romanos 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todas tus bendiciones. Señor, todo pecado, toda ofensa que hayamos cometido durante este día, perdónanos, Señor, y que podamos con libertad poder alabar, glorificar tu nombre y gozarnos y ser edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, pidiéndote a ti, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que en esta ocasión quiero compartir con ustedes es sobre la importancia de la diligencia. La palabra diligencia no es muy común, pues no es algo común que nosotros estamos mencionando o comentando, pero en nuestro diario vivir suceden dos cosas. Aunque no la mencionemos, la practicamos o no la practicamos. Por así decirlo, hay gente diligente y hay gente negligente. Por lo tanto, déjenme rápidamente dar el significado de la palabra diligencia, o mejor dicho, los sinónimos para entender más esta palabra. Uno de los sinónimos, podemos decir, puede ser actividad, rapidez, prontitud, celeridad, cuidado, esmero, atención, celo, trámite y gestión. Es lo que podemos decir los sinónimos positivos, pero lo contrario, los antonónimos, lo contrario sería inactividad, retardo, abulía, o sea, apatía, indiferencia, descuido, y la que es la contraria principal, negligencia. Diligente o negligente. Hay varias actitudes que se toman de una persona diligente para poder no caer en la negligencia. Por eso en estos tiempos donde estamos, Dios requiere de nosotros una diligencia, que seamos personas activas, rápidas en cierto sentido, como nos dice Santiago, rápidos para escuchar y lentos para hablar. Es lo que es algo que muchos batallamos en ese sentido. Estar prontos para hacer gestión, o sea, dar fruto, poder actuar de una manera fructífera, y no por el contrario, ser personas inactivas, personas apáticas, indiferentes, descuidadas, negligentes. Por lo tanto, ¿cómo podemos vivir en diligencia? Bueno, hoy haciendo esa pregunta, quiero contestar o presentar tres maneras, por así decirlo, de cómo, o tres pasos de cómo vivir en diligencia y basándonos al versículo leído. Por lo tanto, el primer paso importante para poder vivir en diligencia, nos lo dice en la primera parte del versículo 11, en lo que requiere diligencia, mire, no perezosos. O sea, el primer paso para ser diligentes es decir no a la pereza, no siendo perezosos. Porque mire, la pereza lleva a la ruina. En Proverbios capítulo 19, versículo 15 nos dice así: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Es muy interesante que el perezoso no logra nada en la vida. Mayormente cuando se es perezoso en la obra de Dios, eso no nos va a garantizar la bendición de Dios. Como nos dice el versículo, mire, la pereza hace caer en profundo sueño
Y la persona, al estar en un profundo sueño por causa de la pereza, no progresará, no avanzará, no podrá lograr nada en su vida o no logrará mucho en la vida. Pero mire qué diferente es la diligencia, o una persona que no es perezosa, una persona que es hacendosa, trabajadora, o que es una persona que siempre está buscando de salir adelante, hacerlo mejor en la vida. Por lo tanto, la diligencia, al contrario de la pereza o de la negligencia, nos lleva a heredar las promesas. Hebreos capítulo 6, versículo 12 nos dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ser diligente nos ayuda a lograr muchas cosas en la vida. También la diligencia o el estar activos nos ayuda a trabajar mejor en la obra de Dios y lograr muchas cosas en esta tierra. El diligente, como menciona aquí, logra tener la paciencia de vida para así tanto en el presente como en el futuro disfrutar de las bendiciones de Dios. La semana pasada hablamos sobre la importancia de la paciencia. Bueno, podemos decir que para poder que la paciencia sea efectiva tenemos que ser diligentes. O sea, van de la mano, una con la otra se apoyan. No podemos decir que soy paciente cuando soy negligente. No, tenemos que ser pacientes para poder ser diligentes y de esa manera ser personas activas, esas personas que hagamos una diferencia, y mayormente en estos tiempos donde la pereza, y no estamos hablando tanto de la pereza física, que también afecta, porque hay mucha gente que por causa de la pereza física no logran mucho, no aventaja, porque imagínense, una persona perezosa no es una persona, como decir, que hace caer en profundo sueño. Entonces, una persona perezosa, no todas las personas que duermen mucho son perezosas, algunos por enfermedades, por desvelos o por otra cosa, pero el perezoso que duerme mucho, imagínense un perezoso levantándose, una persona a las 12 del día, ¿qué ventaja? Ya perdió como 5 o 6 horas, mínimo 4 horas, las cuales son cruciales, las cuales son efectivas, porque se considera que en la mañana es el tiempo, o sea, desde que uno se levanta hasta mediodía, es el tiempo que uno produce más. Yo en lo que me corresponde, así trabajo yo. Yo cuando quiero preparar un mensaje, un estudio, el mejor tiempo es desde la hora que me levanto hasta mediodía, hasta la 1 de la tarde. Ya después, ya se me hace como un poco pesado, ¿verdad? Aunque eso no, para muchos no tiene de qué ver. Pero lo que me refiero es que ser personas que no demos lugar tanto a la pereza, nos va a ayudar a poder aprovechar y ser más fructíferos durante el día. Y mayormente cuando somos diligentes, cuando no somos perezosos en la obra de Dios. Porque el Señor no quiere gente perezosa. El Señor quiere gente que esté dispuesta a servirle, a llevar la cruz y hacer su voluntad. Si usted se da cuenta en el relato de los evangelios, la mayoría de los apóstoles, discípulos que él llamó, era gente que estaba haciendo algo, era gente trabajadora, era gente que estaban activos, no eran aquellos que estaban sin hacer nada. Por lo tanto, esto es el primer paso para poder nosotros ser diligentes, no siendo perezosos. Hay que aprovechar el tiempo, y el perezoso no aprovecha bien el tiempo. Pero en cambio, el que no lo es, el que es diligente, aprovecha el tiempo. Y como nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, que dice que los días son malos, y los días son malos, por lo tanto debemos aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Amén. El segundo paso para poder nosotros ser diligentes es siendo personas fervientes en espíritu. El mismo texto lo dice, fervientes en espíritu. Mire, siendo fervientes, esta palabra fervientes viene de una palabra griega que significa ardientes o un fuego abrasador o algo que hierve,
así como cuando usted hierve el agua en la cazuela, en la olla, esa burbuja del calor que está hirviendo, a eso se refiere el término fervientes. O sea que tenemos que ser personas ardientes, mayormente para lo bueno, para la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, ser ardientes, ser fervientes, dice, en espíritu, en el servicio de nuestro Dios, es lo opuesto enseguida al frío, a lo impasible, a la pereza, a lo seco, a lo apagado. Porque tristemente hay muchos cristianos apagados en su espíritu. No significa que por el hecho de que externamente son alegres, aparentemente sonríen, dicen bromas, todo eso. Eso a veces es una mascarilla que la gente se pone, pero donde cuenta, donde vale, donde es más provechoso ser ardientes, ser fervientes, es en nuestro espíritu. O sea, que nuestro hombre interior tenga ese ardor, ese fuego que quiera para hacer las cosas, para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, porque ese es el plan. Por eso, la misma frase de fervientes aparece en Hechos 18:25 para describir el fervor de Apolos, donde le parece evidente que se refiere al mismo espíritu humano, con corazones fervientes, el fervor que da el Espíritu de Dios, el fervor que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu. Este Apolos dice que fervientemente predicaba la palabra de Dios, que anunciaba las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, a eso se refiere. Por lo tanto, recuerde, la palabra traducida ferviente o ardiente se usa para describir, como mencioné, como un agua hirviendo en el espíritu hirviente, para poder nosotros salpicar de ese fervor, de ese ardor, salpicar las vidas de los que están a nuestro alrededor y mayormente en nuestro trato con los demás, no solamente, sino también en nuestra comunión con Dios. Porque mire, Dios quiere personas que lo adoren en espíritu y en verdad. El Señor Jesús, una historia que usted ya conoce, cuando platicaba con la samaritana, le dice, viene la hora cuando ni en este monte ni en Nazaret se adorará al Padre, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración de Dios, la adoración a Dios debe ser con un espíritu ferviente, con un fervor, con una pasión, con un fuego que llene nuestra alma, que consuma todo aquello que nos estorba, aquellos malos pensamientos, sentimientos, porque todos de una manera a otra batallamos muchas veces con estos pensamientos, con estos sentimientos, estas emociones que de una manera a otra nos obstaculizan, no nos dejan progresar. Pero un espíritu ferviente nos ayuda a sobrepasar todo eso, y mayormente cuando ese espíritu ferviente es para alabar y para adorar a Dios, para buscar de la presencia de Dios. Qué hermoso es ver personas que con ese fervor alaban y adoran al Señor. No estoy hablando de personas emocionalistas, porque muchas veces los altares, los púlpitos están llenos de gente emocionalista, pero no gente ferviente, no gente que con ese fervor alaba al Señor, glorifica al Señor. Por lo tanto, aquí es donde necesitamos aprender a tener ese fervor para alabar al Señor, ese fervor para poder orar, para proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere. Ferviente, una persona diligente tiene ese espíritu ferviente. Es muy hermoso poder ver en mi experiencia como pastor y ver que a pesar de que muchas veces mucha gente no valoriza la alabanza y la adoración, podemos decir que en nuestro caso, yo puedo ver cómo en mi congregación mayormente ese fervor mayormente que mi esposa tiene cuando alaba al Señor, cuando glorifica al Señor, porque muchas veces la gente mira a uno en el púlpito, mira a aquella persona que alaba con fervor al Señor, pero muchas veces no saben lo que aquella persona ha vivido, lo que aquella persona ha pasado, pero aún así es admirable. En este caso puedo decirlo para la gloria de Dios, como mi esposa, a pesar de que a veces ella tiene algunas dificultades
o pasa por algunas situaciones difíciles, como muchos de nosotros a veces lo hacemos, pero eso no la detiene para poder buscar y con fervor cada domingo alabar al Señor y poder dirigirnos en la alabanza y la adoración. Y no solamente en el altar, porque muchos en el altar son unos, pero debajo del altar en el hogar son otros. Pero aquí puedo yo decir, testificar, que ella, tanto en el altar como en la casa, tiene ese fervor para alabar y adorar al Señor. Algo que nosotros debemos de aprender, algo que nosotros debemos de evitar, por la razón de que Dios busca a estos adoradores, a estos hombres y mujeres que tienen ese espíritu ferviente, ese fervor para alabar al Señor. Tristemente hoy en día muchas iglesias, más las mega iglesias, están llenas de gente que hacen un show. Gente que prefiere dar un show, una coreografía de danzarines y danzaronas, o no sé cómo se diga, pero no, Dios lo que quiere es que lo adoremos en verdad, con ese espíritu ferviente. Por eso, que Dios tenga misericordia, porque se está perdiendo ese fervor en la búsqueda de Dios, y por lo tanto es menester que nosotros sigamos fervientemente sirviendo al Señor, buscando su presencia, alabándole, adorándole. Por lo tanto, ser fervientes garantiza buenos resultados. Nos dice Santiago 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Me detengo, mire, ¿quién era Elías? Yo anteriormente hablé que todos batallamos muchas veces con nuestros debilidades, pecados, emociones, sentimientos. Elías, el gran profeta de Dios, de la misma manera batallaba con esas pasiones. Por eso Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero mire la diferencia de este hombre, que así como usted y yo tenían sus luchas emocionales en sus pensamientos, pero este hombre sí y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Un hombre ferviente en oración. Cuando servimos con fervor a Dios, contagiamos a otros. Cuando servimos con fervor, hay satisfacción y gozo. Cuando somos fervorosos, nos lleva a cosechar buenos resultados cuando oramos, cuando cantamos, cuando predicamos la palabra de Dios. No estoy hablando del grito, porque mucha gente piensa que por gritar más en la predicación, en la enseñanza, ahí es donde hay más fervor o hay más unción. No, el fervor no es el grito, el fervor es la forma que usted con esa pasión, con ese amor, con esa determinación, alaba, adora y predica, alaba y adora a Dios y predica la palabra de Dios. Por lo tanto, el fervor no es gritería, el fervor no es show, el fervor es pasión, es algo que contagia, algo que transmite, algo que se siente, es que esa unción del Espíritu Santo está obrando en la vida de esa persona. Por lo tanto, tenemos que ser fervorosos en nuestra alabanza, en nuestra oración, y los que predicamos cuando fue necesario y aplicable, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios con fervor, porque hay buenos resultados por ello. Hay una anécdota de una historia de 2 ranas, lógico, pues, son historias que muchas no son reales, pero se aprende algo del mensaje. Entonces, volviendo a las ranas, había 2 ranas, una optimista, o sea, diligente, determinada, y otra pesimista, perezosa, negligente. Cayeron al mismo tiempo en 2 vasijas que contenían leche. La rana pesimista, negligente, apática, decía: no puedo salir de este cacharro, porque las paredes son muy lisas, no puedo respirar en la leche, voy a asfixiarme, estoy perdida. Y en efecto, se asfixió y murió. En cambio, la rana optimista, diligente, ferviente, por así decirlo, no sabe tampoco qué hacer, pero como es optimista, trata de hacer algo y se agita en todos los sentidos. Como se está moviendo continuamente, bate la leche con tanto vigor
que ésta se transforma en mantequilla. La rana entonces se sienta sobre la mantequilla y puede respirar libremente y brincar y salir de esa olla, de ese cacharrón, como dice la otra rana. Se salvó por ser optimista, por no darse por vencido. Ese es el espíritu ferviente. En Dios hay que no darnos por vencidos. Esto prueba que quien posee un carácter optimista hace siempre algo. Alguien que es diligente siempre hace algo. Aun cuando no sepa qué hacer para salir de esa situación difícil, pero sigue luchando, confiando en Dios. Y Él es poderoso para hacernos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que ser fervorosos en la oración, fervorosos en la alabanza y la adoración, fervorosos cuando prediquemos la palabra de Dios, fervorosos para darle la alabanza y la adoración al único que lo merece, que es nuestro Dios. Amén. El tercer paso para andar en diligencia es sirviendo al Señor. Termina el versículo 11, sirviendo al Señor. La diligencia también nos lleva a servir a Dios. Cristo nos ha amado con fervor infinito. Sirvámosles en el mismo espíritu. La forma que Cristo con fervor vino, con ese amor, con ese fervor, aun cuando Él sufría esos latigazos, esa corona de espina que en cada paso que daba le lastimaba su cabeza, y todas esas heridas, toda su carne abierta, el calor del sol, todo eso lo hacía sufrir. Pero Él tenía un fervor, ese amor con ese fervor que nos amó, llegó hasta la cruz, donde lo injuriaban, se burlaban de Él, lo desafiaban, le decían: si en verdad tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz para que podamos así creer en ti. Pero Él se mantuvo firme, porque Él, por ese amor ferviente hacia usted y hacia mí, se mantuvo en esa cruz. Un canto dice: si no me bajo de la cruz, como según que decía que en el canto comentando el Señor Jesús, si no me bajo de la cruz, es por amor a ti. Ese fervor, ese amor que tanto nos amó nuestro Señor, es una prueba, una muestra más de todo lo que ha hecho por nosotros. Por eso, yo, como su hijo, como el hijo del Padre Celestial, como seguidor de nuestro Señor Jesucristo, tengo que servirlo de corazón, sirviéndole de corazón, sirviéndole aun cuando la gente no lo valorice, aun cuando la gente no lo tome en cuenta. Si yo he sido llamado para servir a mi Dios, a mi Padre, a mi Salvador, a mi Señor, a mi Consolador, a mi protector, a mi amigo, yo tengo que servirle de corazón. Porque mire, el término traducido sirviendo significa servir como un esclavo. Éramos esclavos del temor, del pecado de Satanás, y hemos venido a ser esclavos de Cristo. Pero este amo nuevo sí paga bien. Satanás y el pecado, nuestros antiguos amos, pagaban mal. Pero ahora que somos esclavos de Jesucristo por voluntad propia, es un privilegio ser esclavos de Él. Este Señor, este nuevo amo, nuestro Dios, sí paga bien. Él paga mucho bien. Por lo tanto, tenemos que servirle como esos esclavos, sin murmurar, sin renegar, sino en todo corazón entregarnos a Él. Eso es lo que el Señor Jesús busca en estos días. Ahí donde fallamos, porque no estamos sirviendo al Señor como deberíamos. Nos dice: de modo que el objeto de la exhortación aquí no es meramente insistir en el servicio al Señor, sino en describirlo como un servicio con compromiso pleno. Hoy en día hace falta nuestro compromiso a Dios. Casi los cristianos no estamos comprometidos. Son pocos los que están comprometidos con el Señor en ese servicio fiel que a Él le agrada. Algunos de nosotros
hemos fallado por muchos años y seguimos fallando. Que Dios nos perdone y que podamos despertarnos de ese sueño, de esa pereza, de esa negligencia y poder activarnos para ser personas activas, fervorosas y de esa manera podamos servir a Dios de la mejor manera porque Él se lo merece. Un servicio a Dios de corazón haciendo su voluntad. Efesios 6:6 nos dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es común, y es un error garrafal, tremendo, que mucha gente sirve en la iglesia, sirve en la obra para poder agradar al ojo del pastor o de los líderes o de otra persona o para que se les aplauda, buscando la aprobación de la gente y la gloria para ellos. Ese es un error, ese es un pecado, un muy grande pecado. Yo no debo servir a Dios para ser visto por otros, para tener la aprobación de otros. Humanamente, sí, a veces uno como siervo de Dios, siervo de Jesucristo, trata de hacer lo mejor que pueda para Dios. Y a veces la gente no demuestra el interés, no tienen interés, menosprecian lo que uno hace. Yo lo he visto por más de 22 años. Pero ¿qué sucede? Aquí estamos con mi esposa. Y no solamente yo, ella también lo ha visto. Hemos visto desprecio, menosprecio, hemos visto falta de interés en la gente, hemos visto acusaciones, hemos visto de todo un poco y más lo malo que lo bueno. Pero ¿qué nos detiene a nosotros? ¿Qué es lo que nos está impulsando a continuar, aun cuando la gente es indiferente, cuando la gente no aprecia lo que uno hace? Bueno, como siempre mi esposa y yo hablamos, nos enfocamos que a lo que hagamos, pequeño o grande, lo hacemos para Dios. No lo hacemos para agradar el ojo de la gente, no lo hacemos para agradar a los hombres, sino como siervos de Jesucristo, lo hacemos de corazón, haciendo o tratando lo mejor de hacer la voluntad de Dios. A veces el enemigo usa esa actitud de la gente, esa negligencia de la gente, esa apatía, indiferencia de la gente para desanimarnos y soltar la toalla o tirar la toalla, como se dice. Pero no, a nosotros no nos llamó los hombres, no nos pusimos nosotros como pastores, a nosotros nos llamó el Señor a servirle. Y mientras Él nos dé vida, nos dé fuerza, nos dé la oportunidad, el privilegio, vamos a servirle, guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Si a gente aprecia o no aprecia, nosotros lo hacemos para Dios. Lo hacemos para nuestro Señor Jesucristo, porque somos sus esclavos. Tristemente muchos lo hacen para servir al ojo, como lo que quieren agradar a los hombres, pero no. Como siervos de Jesucristo, tenemos que hacerlo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No se sirve a Dios para presumir o agradar a los demás. Se sirve a Dios de corazón para hacer solamente su santa y buena voluntad. Por eso, mi hermano, mi hermana, si queremos prosperar en la vida, si queremos agradar a Dios, si queremos ser útiles en la obra de Dios, si queremos hacer una diferencia en la cual podamos ser de bendición a la vida de otras personas, necesitamos ser personas diligentes. Hay muchas cosas más que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos paciencia, como hablamos la semana pasada. Hoy estamos hablando de la diligencia, ser personas diligentes, ser personas activas, ser personas no perezosas, sino fervientes, sirviendo al Señor. Después hablaremos de otras cosas que también necesitamos. Pero por hoy necesitamos ser diligentes. A Dios le agrada las personas diligentes.
no nos olvidemos que no debemos dar lugar a la pereza, sino por el contrario, estar activos sirviendo a Dios fervorosamente, de corazón, para agradarle y de esa manera para hacer su santa voluntad. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Perdónanos, Señor, si tanto en palabras, pensamiento, hecho hemos fallado. Perdónanos, Señor, si no hemos sido lo diligentemente para poder hacer tu voluntad. Perdónanos por toda pereza, por toda apagón espiritual, que no hemos sido fervientes y estamos apagados, y por no servirte de corazón como deberían. Todos aquellos, Señor, que han fallado, siendo perezosos, siendo apagados en su espíritu, y no sirviendo para agradarte a ti, sino para ellos mismos, obtener la aprobación, el agrado de los demás. Perdónanos, Señor, perdona este pecado. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos ser esas personas diligentes, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviéndote a ti, mi Dios, con todo nuestro corazón, porque eso es lo que tú quieres, es lo que tú te agrada. Gracias por tu palabra. Sigue hablando en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos a orar por algunas peticiones. Nadie me presentó peticiones. Se me ha olvidado mencionar, cuando usted guste, que cada viernes que ahorita estamos transmitiendo mensajes, tiene alguna oración, una petición de oración, mándela y escríbala y estaremos orando. O si puede mandarla con anterioridad, sería mejor, pero para estar orando. Pero de todas maneras vamos a orar. Seguimos orando por la hermana Leslie, por su bebé. Pues ya la hermana Leslie, como algunos de ustedes ya saben, ya está en casa, pero su bebé todavía está, porque pues nació antes de tiempo. Vamos a orar por esta pequeñita para que se vaya desarrollando pronto y crezca pronto, y de esa manera pueda ser con sus papás. Amén. Y cualquier otra petición vamos a seguir orando por la hermana, la pastora Rosalba, que después de 8 meses, ella fue ingresada por lo del COVID, y gracias a Dios que el domingo tuvimos noticias de que se está recuperando, todavía está hospitalizada, se está recuperando, parece que está consciente, y su hija Stephanie y la familia piden oración para su pronta recuperación. Amén. Y cualquier otra petición que Dios conoce también la queremos presentar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te damos gracias por todas tus misericordias, todas tus bendiciones. Señor, seguimos orando por esta pequeñita, la hija de Pedro y Leslie Delgado, Señor, que en tu grande amor, tu misericordia, Señor, sigas usando los médicos, medicamentos, cualquier tratamiento, para que esta niñita, Señor, sus órganos se vayan desarrollando y que prontamente pueda salir sana y salva y pueda estar con sus papás. En tus manos ponemos su vida, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso, y Señor, oramos aclamando, rogándote para que tú hagas la obra en su vida. Seguimos orando por la pastora, por tu sierva, la hermana Rosalba, para que, Señor, prontamente se recupere, esté bien y pueda estar con sus seres queridos y siga haciendo la obra que tú le has comendado, aquel llamamiento que tú le diste para tu obra, Señor. Oro también por mi hermano y mi hermana, todos aquellos que están conectados o se estarán conectando, mirando este mensaje, cualquiera que sea su petición, su necesidad, rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana. Haz la obra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sanidad, liberación, salvación, para que tú provees para cualquier necesidad, cualquier cosa que esté pasando. Señor, tú des la victoria, tú des la bendición, tú te glorifiques de una manera especial.
Gracias te damos por todas tus bendiciones. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, de parte de mi esposa y mi persona, buenas noches, que Dios les bendiga y no se olvide, tenemos que ser diligentes.